Buenas noches, estamos comenzando la segunda sesión online de este curso de Matemática 1. Vamos a continuar con la unidad 0. La verdad es que la unidad 0 era prácticamente ecuaciones. Habíamos hecho un pequeño repaso de la semana pasada acerca de lo más importante que íbamos a utilizar por lo menos a lo largo de todas estas clases de matemática. Hoy día vamos a empezar como tal con lo que era el tema de la unidad 0, que son las ecuaciones de primer y segundo grado. No sé hasta dónde alcancemos a ver hoy día. Espero alcanzar a ver las ecuaciones de segundo grado, por lo menos con los otros alumnos de la otra sección, alcancé a ver solamente estas ecuaciones de primer grado y algunos problemas de aplicación. Ya vamos a tratar de alcanzar a llegar a lo máximo posible para que ustedes puedan desarrollar las guías de ejercicio esta semana. ¿Ya? Recuerden no dejar las guías de ejercicio para última hora, porque son bastantes guías, y lo ideal es que ustedes digieran un poco los ejercicios, vayan aprendiendo también la mejor técnica que ustedes consideren más útil para desarrollar los ejercicios, y para eso necesitan un poco, como yo les decía, digerir cada uno de los ejercicios, interiorizarlos, y eso toma tiempo. ¿Ya? Por eso no deje las guías para la última semana. Hagan las guías que yo les mando semana a semana, en la semana que les corresponde a la clase, ¿ya? Para que vayamos al día, y créanme que de esa manera les va a ir súper bien, ¿ya? Ya, ¿les sirvió, Felipe? Me ha pasado que a veces me las piden, otras veces no mucho. Bueno, el semestre pasado tenía un curso como de 7 alumnos, entonces la verdad es que no era muy participativo, pero no me las pedían, entonces no se las mandaba. Pero me alegro que les haya servido. Yo no tengo ningún problema en mandárselas. Son ejercicios que yo resolví hace mucho tiempo, y los ejercicios que voy agregando los agregué a SPS, y están absolutamente todos los ejercicios, ¿ya? Pero me alegro que les haya servido, ¿ya? Mario, hay una alumna que ya lo hizo, y creo que se les pasó. Al final de la clase hablamos de eso, Mario. Ya, chiquillos, fíjense bien. Vamos a empezar, en primer lugar, algo que nos quedó pendiente de la clase pasada, era cómo transformar una fracción a número decimal. La verdad es que esto lo podemos hacer fácilmente con la calculadora, pero lo importante es que ustedes igual entiendan lo que hay detrás de esta transformación, ¿ya? Después, vamos a continuar con lo que es lenguaje algebraico, ¿ya? ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico simplemente me permite, por ejemplo, transformar una situación, por ejemplo, de la vida cotidiana, a un lenguaje matemático, ¿ya? Que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan en este curso. Por ejemplo, desarrollar un ejercicio matemático de suma, resta, división, multiplicación. Muchas veces, después de que ustedes han desarrollado muchos ejercicios, se convierte en algo más mecánico, ¿ya? Pero la lógica, que ustedes es lo que tienen que practicar en estos cursos de matemáticas, desarrollar la parte lógica del cerebro, consiste en que ustedes puedan transformar un problema, por ejemplo, cotidiano, a un lenguaje matemático, y que luego apliquen los métodos que ustedes conocen para desarrollar, por ejemplo, una ecuación, ¿ya? Pero la parte lógica es lo que ustedes tienen que practicar en estos problemas de aplicación que vamos a ver hoy día, para poder llegar a esa ecuación que me va a permitir conocer alguna variable que en un principio es desconocida, es decir, es un incógnito, ¿ya? Felipe, no te preocupes que se entrenan, ¿ya? Lo importante es que pueden entrenar esta parte lógica, y créanme que les va a servir bastante, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de lo que son porcentajes, razones y proporciones. Vamos a ver algunos problemas de aplicación y les voy a enseñar. Yo creo que ya todos la saben utilizar, pero no está de más recordarla.
que es una metodología muy útil para desarrollar ejercicios, que es la regla de 3, ¿ya? Y con la regla de 3 yo puedo resolver una infinidad de problemas, que muchas veces son problemas, yo por lo menos lo utilizo mucho en el día a día, para resolver un problema, no sé, por ejemplo, cuando voy al supermercado a comprar algo, quiero calcular cuánto gastaba la semana, etcétera, yo puedo utilizar este tipo de métodos que son bastante amigables y que son súper sencillos de utilizar, ¿ya? Y vamos a ver lo que son ecuaciones, principalmente vamos a ver ecuaciones de primer y segundo grado. Ya la próxima clase vamos a ver sistemas de ecuaciones y vamos a pasar a la segunda unidad, que es conjuntos, ¿ya? Como les dije, con la otra sección alcancé a ver solamente estas ecuaciones de primer grado. Espero alcanzar a verles ecuaciones de segundo grado para que ustedes puedan desarrollar las guías, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso, porque si les hablo muchísimo rato, ya al final no me van a entender nada, van a estar muy cansados, ¿ya? Y así, bueno, como les dije, la clase pasada, la idea es que ustedes vayan desarrollando los ejercicios en su cuaderno, en sus guías, y me vayan ayudando a llegar a los resultados, porque yo siempre me demoro un poco más por el hecho de que tengo que escribir con el mouse y me demoro bastante en hacerlo. La idea es que ustedes ya vayan llegando a los resultados antes que yo, y así se van dando cuenta si no les quedó claro algo, o si llegaron a un resultado diferente, me pregunten las dudas que tengan, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué nos había quedado pendiente en la clase pasada? Nos había quedado pendiente cómo transformar fracciones a un número decimal, ¿ya? Nosotros tenemos diferentes tipos de números decimales. Tenemos decimales exactos, decimales infinitos, ya sean periódicos o semiperiódicos, que son los que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿En qué consisten los decimales finitos exactos? Son aquellos que cuando yo divido el numerador sobre el denominador, voy a obtener como resto 0, ¿ya? Es decir, fíjense bien, cuando yo tengo una fracción, 3 entre 5, este símbolo simplemente significa que yo estoy dividiendo 3 entre 5. Y si yo hago esta división, lo voy a hacer de la siguiente manera. Si yo divido 3 entre 5, yo tengo que preguntarme cuántas veces cabe 5 en el 3. 5 en el 3 no cabe ninguna vez, es decir, cabe 0 veces. Siempre que yo tenga este resultado igual a 0, yo voy a agregar una coma, y esta coma lo que hace mágicamente es que apenas que pongo esa coma, voy a ir agregando a este lado un 0 que me va a permitir finalmente desarrollar este ejercicio, ¿ya? En vez de 3, ahora voy a tener 30. Si yo divido 30 entre 5, 30 entre 5 va a ser igual a 6, ¿cierto? 30 dividido 5 es igual a 6. Si yo multiplico 6 por 5, eso me da 30 y tengo como resto 0. Que es la definición de un decimal finito, ¿ya? ¿Qué pasa con los decimales infinitos? Con los decimales infinitos, tengo decimales infinitos periódicos y semiperiódicos, ¿ya? ¿Cuáles son los decimales infinitos periódicos? Son aquellos que tienen una o más cifras que se van repitiendo infinitas veces, ¿ya? Y eso se les llama decimales periódicos. Entonces, fíjense bien, si tengo 7 dividido entre 9, va a ocurrir lo siguiente. Si yo divido 7 entre 9, 9 cabe 0 veces en el 7. Si obtuve que cabe 0 veces en el 7, voy a agregar esta coma que está acá y me va a permitir agregar un 0 con la que yo voy a desarrollar esta división. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 70? Cabe 7 veces, 7 por 9, en este caso 63, y el resto va a ser 7. Pero gracias a esta coma, siempre al resto yo le voy a ir agregando un 0, gracias a esta coma. Y por lo tanto, 9 cabe de nuevo 7 veces en el 70, y voy a obtener infinitas veces exactamente el mismo resultado, ¿ya? Y como el 7 se repite infinitas veces, significa que el periodo lo va a tener este número, ¿ya? Y el periodo se denota con esa rayita que está sobre el número, que
que significa que se va a repetir infinitas veces después, en este caso de la 2. Y semiperiódico es que hay una o más cifras antes del periodo. Es decir, si ustedes se fijan en el caso de esta división, este va a ser el número que se repite infinitas veces, que es el 3, pero antes del 3, que se repite infinitas veces, hay una cifra que solamente está una vez en esta solución. Y por lo tanto se le llama semiperiódico porque hay una de las cifras que se repite una sola vez y otra cifra que se repite infinitas veces. ¿Ya? Ese es un decimal infinito semiperiódico. Vamos a pasar ahora a lo que es el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Simplemente el lenguaje algebraico lo que hace es que se va a basar en símbolos o letras que me va a permitir transformar, por ejemplo, un problema cotidiano, como yo les decía anteriormente, o un problema cualquiera, en expresiones matemáticas que me van a permitir desarrollar o encontrar una incógnita que yo en un principio desconozco, ¿ya? ¿A qué se le llama variable? La variable va a ser esa letra o esa incógnita que a mí me interesa conocer finalmente, ¿ya? La variable puede ser cualquier letra, pero principalmente cuando nosotros veamos ecuaciones de primer grado y segundo grado, la incógnita que generalmente se presenta ahí, la denotamos con una letra X, ¿ya? Pero la verdad es que cualquier letra puede ser considerada una variable, ¿ya? El lenguaje algebraico, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del doble de un número, o en otras palabras, un número que se repite 2 veces, simplemente nosotros estamos diciendo el doble de un número cualquiera, que nosotros a ese número cualquiera le llamamos A, va a ser 2 por A, el doble de A, o 2 veces A, ¿ya? Por ejemplo, el cuádruple de un número es lo mismo que decir que este número se repite 4 veces, es decir, 4 veces X, o 4 por X, o 4 por A, o 4 por Y, no importa, el número que ustedes le quieran, la letra que ustedes le quieran poner, ¿ya? En el caso de las fracciones, si ustedes dicen un medio de un número, o la mitad de un número, que es exactamente lo mismo, lo que ustedes están haciendo es dividir un número cualquiera entre 2, ¿ya? Un tercio, o la tercera parte, es dividir un número cualquiera entre 3, y así sucesivamente. En el caso de las potencias, si ustedes dicen, por ejemplo, el cuadrado de un número, simplemente esto, un número cualquiera, a una variable cualquiera, la van a elevar a 2. El cubo de un número, una variable cualquiera, la van a elevar a 3. La cuarta potencia, o un número a la cuarta, elevado a 4, y así sucesivamente, ¿ya? Y otras expresiones que se ocupan mucho, que las vamos a ocupar en los problemas de aplicación de más adelante, es, por ejemplo, la suma entre dos números cualquiera, en este caso se los están especificando, A y B, la suma entre A y B, A más B, la diferencia entre A y B, A menos B. Otro que se ocupa muchísimo, el cociente o el cociente entre A y B. Cociente siempre es división, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de A por B, cómo se le llama eso? El lenguaje algebraico. ¿Saben cómo se llama? El cociente es la división. ¿Y el lenguaje algebraico cómo se dice la multiplicación? Perfecto, Isabel. El producto entre A y B. El producto significa multiplicación. Súper, súper bien. El producto. ¿Ya? Entonces, esto es lo más utilizado en el lenguaje algebraico. La suma, la diferencia, el cociente y el producto. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, que lo vamos a ver más adelante, pero para que no se les olvide. Siempre que ustedes les digan, por ejemplo, les digan 8 más que B, es lo mismo que decir que a la variable B lo están aumentando en 8, ¿ya? O en otras palabras, 8 más que B significa que a esta variable simplemente
le van a sumar 8. Lo que les quiero decir es que el más que hace que la suma esté al lado derecho de la variable. ¿Ya? Por ejemplo, 4 menos kx es lo mismo que decir que a la variable x le están restando 4. ¿Ya? El menos que significa que la resta va a estar al lado derecho de la variable. ¿Ya? Súper bien. Lo vamos a ver más adelante muchísimo en los ejercicios de aplicación. ¿Ya? ¿Qué pasa con los porcentajes? Los porcentajes simplemente es una forma de expresar un número como una fracción que tiene como denominador el número 100. ¿Ya? Por ejemplo, 20% es lo mismo que decir que el 20 está siendo dividido entre 100. 5% es lo mismo que decir que el 5 está siendo dividido entre 100. 45,8% es lo mismo que decir que 45,8 está siendo dividido por 100. ¿Ya? ¿Saben otra forma en que se puede expresar el 45,8 dividido entre 100? Es decir, eliminar esa coma que está ahí. ¿Qué tienen que hacer para eliminar esa coma que está ahí? Es decir, para transformar el 45,8 en simplemente 458. Para mantener la igualdad también vamos a tener que hacer el cambio aquí abajo. Pero ¿saben lo que tienen que hacer para eliminar esa coma que está ahí? Claro, agregar un 0 abajo, pero ¿por qué estamos agregando un 0 abajo? ¿Qué es lo que estamos haciendo arriba para correr una coma hacia la derecha? ¿Se acuerdan qué tenían que hacer para correr una coma hacia la derecha? Un espacio hacia la derecha. Multiplicar. Claro, amplificar. Es decir, en este caso, súper bien, Felipe, multiplicar por 10. Si ustedes multiplican por 10, 45,8, la coma se va a correr hacia la derecha y le va a quedar 458. Pero para que te quede una fracción equivalente, para que sean equivalentes esas dos fracciones, vas a tener que hacer exactamente lo mismo en el denominador y eso te va a quedar, en lugar de 100, te va a quedar 1000. ¿Ya? Súper bien. Si ustedes quisieran transformar, por ejemplo, 3,25 en 325, ¿qué tendrían que hacer? Multiplicar por ¿cuánto? Perfecto, por 100. Súper bien. Es decir, si tienes dos decimales, después de la coma, tienes décimos, centésimos, dos números después de la coma, vas a tener que multiplicar por 100. Es decir, tienes que considerar que tienen que haber dos ceros si hay dos números después de la coma. Si hay tres números después de la coma, para eliminar esa coma, vas a tener que multiplicar por 1, 2, 3. Tienen que haber tres ceros. ¿Ya? ¿Se acordaban de eso? Fíjense bien. ¿Qué pasa con los porcentajes también? Además de una forma fraccionaria, tienen una forma decimal. ¿Ya? La forma decimal, cuando ustedes dividen 20 sobre 100, es igual a 0,2. ¿Ya? Siempre que ustedes tengan, por ejemplo, en el caso de los porcentajes, tengan 20%, 30%, 40%, es decir, tengan dos cifras, siempre les va a quedar de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes tienen 10%, eso equivale a 0,1. ¿Ya? Si tienen 15%, eso equivale a 0,15. ¿Ya? Es decir, el número se pone inmediatamente después de la coma, cuando tienen dos cifras. Si tienen 20%, eso equivale a 0,20, que es lo mismo que 0,2. ¿Ya? ¿Qué pasa si tienen 23,5%? ¿A cuánto equivale eso? A 0,10. Vamos a Súper bien, Luis. A 0,235.
trabajando con una sola cifra, esa sola cifra, en el caso del 5%, va a ir en el segundo espacio después de la coma. ¿Ya? 6% es igual a 0,06. ¿Qué pasa si tienen 2,5%? ¿A qué equivale eso? ¿Dónde me faltó la coma? Ah, arriba. Ya no puedo. Ahí. Muchas gracias. ¿Y qué pasa con el 2,5%? Súper bien, Felipe. Fíjense bien, que este es un error súper común. En este caso, si ustedes se fijan, 2,5%. El 2 está antes de la coma, es una sola cifra. Y por lo tanto tienen que considerar que cuando lo transforman a decimal, va después del 0, está a la derecha, ¿cierto? Y les queda 0,025. Ya, súper bien. Ya que son errores comunes. Claro, Luis, es súper sencillo. ¿Por qué les enseño esto? Porque cuando ustedes tengan que resolver ejercicios, ustedes tienen diferentes formas de resolver los ejercicios. Ustedes pueden transformar, por ejemplo, los porcentajes a fracciones, transformarlos a decimales, ponerlo en la calculadora como fracción, ponerlo como decimal, no importa. Como ustedes lo hagan, van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de los porcentajes con el tanto por ciento? ¿Ya? Fíjense bien. Nosotros podemos calcular el tanto por ciento de una cantidad multiplicando este porcentaje por una cantidad cualquiera. Por ejemplo, el 25% de 1000 lo vamos a obtener simplemente multiplicando, voy a agrandarles la letra, ahí, multiplicando el 25% por 1000. ¿Ya? Tienen dos formas de desarrollar esto. En la calculadora, ustedes pueden poner, a veces trae ese símbolo, otras veces no. En la calculadora pueden poner, en vez de 25%, 0,25, el D siempre significa multiplicación, por 1000, y eso ¿cuánto les va a dar? El 25% de 1000, en este caso, 250, súper bien, ¿ya? O lo podrían haber hecho en su forma fraccionaria, en este caso 25% es 25 entre 100, ¿cierto? Siempre el porcentaje es una división por 100, multiplicado por 1000, y ustedes lo que pueden hacer es simplificar. ¿Por cuánto simplificarían esto? El 1000 y el 100. ¿Por cuánto lo simplificarían? Por 100, perfecto, ¿cierto? Si yo divido por 100, el numerador y el denominador, es decir, lo estoy simplificando, lo que yo voy a hacer es simplemente el 100 dividido en 100 me va a quedar 1, y el 1000 dividido en 100 me va a quedar 10, ¿ya? Y me va a quedar 25 por 10, que es 250. Me quedó horrible el letra, pero o en términos más sencillos, para que no se compliquen tanto, si ustedes tienen, por ejemplo, muchos ceros con los que están trabajando y lo dividen por otro número que tiene también muchos ceros, ustedes simplemente quítenle la cantidad máxima de ceros que le pueden quitar al número más pequeño. En este caso, fíjense bien, este es el número más pequeño, tiene 2 ceros, y ustedes simplemente bórrenle 2 ceros arriba y abajo. ¿Ya? Si tienen, por ejemplo, 23.000 dividido 1200, rápidamente una forma de simplificar esto es que si aquí hay 2 ceros, yo simplemente puedo eliminar estos 2 ceros, pero arriba tengo que hacer exactamente lo mismo y me queda un número más pequeño. Ya que es lo mismo que dividir por 100, pero es una forma más rápida. Bueno, sí, a mí me gusta hacer eso por lo menos. Ya. ¿Qué pasa con la regla de 3? Yo les dije que la regla de 3 es un método que les permite resolver problemas de una manera súper sencilla.
¿ya? Muchas veces cuando nosotros leemos los enunciados, los enunciados muchas veces son enredados, nos complicamos al solamente leer el ejercicio y no sabemos cómo organizar los datos que tenemos, ¿ya? Lo que hace la regla de 3 es que me permite finalmente organizar los datos. Principalmente con la regla de 3 yo voy a tener 3 números o 3 datos y hay uno que va a ser una incógnita, en total son 4, 3 son conocidos, uno es desconocido, a esa incógnita le voy a llamar X, le pueden llamar como ustedes quieran, pero por facilidad siempre voy a trabajar con la X. Los otros van a ser datos que me van a permitir encontrar esa X, ¿ya? Y la regla de 3 lo que hace es multiplicar cruzados estos 4 números, ¿ya? Cosa que me quede A por X, que A yo ya lo conozco, multiplico cruzado, B por C, y si despejo X, me va a quedar B por C dividido en A, ¿ya? Es decir, en palabras más sencillas, si yo tengo 3 números conocidos, cuando yo aplique la regla de 3, siempre en el numerador yo voy a tener la multiplicación entre aquellos números que al multiplicar cruzados yo los conozca. Si se fijan, yo conozco C, conozco B. Al multiplicar cruzados, ambos los conozco, por lo tanto van a ir en el numerador y en el denominador siempre va a ir el que acompaña a X en esa multiplicación de cruzados. Y como yo solamente lo conozco a él y no a X, va a quedar solito aquí en el denominador, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a ocupar la regla de 3? Vamos a hacer varios ejercicios con la regla de 3, algunos con porcentajes, otros no, y se van a dar cuenta que es súper sencillo de ocupar. Fíjense bien, me dicen, de los 500 alumnos de un colegio, solo 25 han viajado alguna vez. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje alguna vez? En este caso, voy a hacer lo siguiente. Voy a ocupar este tipo de tablas, que a mí me gusta mucho ocuparlas, sobre todo cuando ustedes están empezando a ver este tipo de problemas. Esta tabla me permite organizar los datos de una manera súper sencilla y obtener el resultado de una manera súper rápida, ¿ya? ¿En qué consiste este tipo de tabla? En que ustedes en una columna van a tener, en este caso, si estamos hablando de alumnos, aquí estamos hablando de alumnos, 500 alumnos, acá 25 alumnos, vamos a tener la variable número de alumnos, y en la otra columna vamos a tener otra característica que me interesa conocer, en este caso son los porcentajes, independiente de lo que me estén preguntando. Si me están preguntando un porcentaje, en esta columna voy a tener mi incógnita que va a ser un porcentaje cualquiera, ¿ya? Entonces, por un lado voy a tener el número de alumnos y por otro lado voy a tener los porcentajes a los que corresponden esos alumnos, ¿ya? Y siempre en una de las filas, no importa el orden en el que ustedes lo hagan, si ustedes quieren en la primera o en la segunda fila ponen el número total, en este caso, el número total de alumnos es 500, ¿ya? El número total de alumnos es 500, me están diciendo que 25 han viajado alguna vez y me están preguntando qué porcentaje de alumnos ha viajado alguna vez. Es decir, yo voy a considerar que en la segunda fila voy a tener los alumnos que han viajado alguna vez, que en este caso son 25, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en la segunda columna? Voy a establecer una relación entre el número de alumnos y los porcentajes. Siempre el total con el que yo estoy trabajando va a corresponder al 100%, ¿ya? En este caso, el total de alumnos corresponde al 100% de los alumnos de la muestra que yo estoy estudiando, ¿ya? Pero yo no sé a qué porcentaje corresponde los 25 alumnos que han viajado alguna vez, y por lo tanto, ese porcentaje es desconocido para mí, ¿ya? Y esa va a ser mi incógnita, que va a representar el porcentaje de alumnos que ha viajado alguna vez, ¿ya? Voy a aplicar regla de 3. Multiplico cruzados, en este caso, en el numerador van a ir aquellos cruzados de los cuales yo conozca información, 25 y 100 van en el numerador, y aquí el que acompaña a X en el cruce
que en este caso es 500, que el que queda solito va a ir en el denominador, ¿ya? Y me va a dar que x es 5. Siempre ustedes tienen que definir quién va a ser su x, es decir, cuando ustedes planteen un problema en lenguaje algebraico, siempre tienen que tener claro a quién le están poniendo o qué nombre le están poniendo a x. En este caso, yo a x le puse porcentaje de alumnos que ha viajado alguna vez, ¿ya? Como me dio 5, en este caso significa que el 5% de los alumnos ha viajado alguna vez. Ahora, fíjense bien, si yo tengo que el 100%, del 100% de los alumnos, hay algunos que sí ha viajado y otros que no, los que sí viajaron son el 5%. Y ojo con esto, muchas veces en las pruebas y en los exámenes les preguntan a ustedes, les dan el dato de los que han viajado alguna vez y les preguntan el porcentaje de los que no han viajado alguna vez, ¿ya? Ustedes pueden perfectamente calcular el porcentaje de los que sí han viajado alguna vez, ya como en este caso calculamos que era el 5%, y los que no han viajado alguna vez, ¿cómo lo pueden calcular? Si del 100% solamente el 5 viajó alguna vez, significa que el restante no lo ha hecho. ¿Y cuántos son los restantes en términos porcentuales? ¿Cuántos serían en este caso? 95%, 95% de los que no han viajado nunca, ¿ya? Entonces, si por alguna razón ustedes desarrollaron el porcentaje de los alumnos que ha viajado alguna vez, que son 25, no se preocupen, si la pregunta es ¿qué porcentaje de alumnos no han viajado alguna vez? Bueno, si ustedes calcularon que el 5% sí lo hizo, para llegar a 100 me faltan 95 y por lo tanto el restante no lo hizo, que son 95%. ¿Ya? Vamos a ver, no se los dice, lo siento, hasta ahora estoy a media loca, lo siento. Ya, fíjense bien. ¿Qué pasa con el ejercicio anterior? Gracias, Luis. Me dice, Pedro y María se irán de vacaciones durante 2 meses. Pedro decide utilizar el 30% de sus ahorros en el viaje, mientras María decide utilizar el 45% de los suyos. Si Pedro tenía ahorrado 900.000 y María 1.800.000, ¿cuánto dinero utilizará en el viaje? Entonces, yo tengo a dos personajes. Tengo a Pedro y tengo por otro lado a María. ¿Ya? ¿Cómo plantearíamos este ejercicio? Fíjense bien. Pedro, me dicen que él utiliza de sus ahorros el 30% de sus ahorros, mientras que María utiliza el 45% de sus ahorros. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? El 30% si lo podemos plantear como 0,3 o 30 dividido entre 100. D, siempre el D significa multiplicación y sus ahorros. ¿Ahorros de quién? Son los ahorros de Pedro. ¿Cuánto ahorro tiene Pedro? 900.000 pesos. ¿Cierto? María va a utilizar el 45%, que equivale a 0,45 de los ahorros de ella. ¿Cuántos son sus ahorros? 1.800.000. Y resuelvo. En el caso de Pedro, Pedro gastó o piensa utilizar el 30% de 900.000, que en este caso es, si no me equivoco, 270.000. Y en el caso de María, ella quiere utilizar el 45% de 1.800.000. ¿Cuánto va a utilizar ella? Muchas gracias. 810. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto van a utilizar en el viaje? Lo que van a utilizar es lo que utilice Pedro más lo que utilice María. Es decir, 270.000 más 810.000, que debiese ser 1.000.000.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Es un ejercicio súper sencillo. Si ustedes se fijan, tiene mucho bla bla, pero lo ideal es que ustedes lo lean una vez, lean la pregunta, qué es lo que le están preguntando, para que sepan a qué quieren llegar, qué es lo que quieren encontrar, y después empiecen a buscar todos los datos que tienen, todos los números que les están dando, ¿ya? Y se van a dar cuenta que cuando ustedes aprenden a organizar van a poder desarrollar cualquier ejercicio. ¿Dudas hasta tal, chiquillos? Ya, perfecto. Continuamos. Continuamos con esto. Dice, supongamos que usted y sus compañeros de curso juntaron cierta cantidad de dinero para irse un fin de semana al Cajón del Maipo. Como dicho viaje es en un mes más, han decidido invertir ese dinero en acciones, el cual le entrega un interés mensual simple del 15%. Cuando fueron a retirar el dinero, recibieron 644.000. ¿Cuál es el monto depositado inicialmente? Vamos a aplicar el método que les enseñé recién. Ya les voy a hacer la tablita. Vamos a definir cuáles son las columnas de esta tabla de acuerdo a los datos que me estén dando. Luego voy a definir, en este caso, quién va a ser mi incógnita. En primer lugar, ¿qué datos me están dando? Por un lado, están hablando de porcentajes y por otro lado me están hablando de montos de dinero. Entonces, acá voy a poner dinero y acá voy a hablar de porcentaje. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? En este caso, vamos a definir la variable X como la cantidad de dinero depositada inicialmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos el dato de los 644.000. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Con este cuadrito que está aquí. ¿A qué va a corresponder este cuadrito? Va a corresponder a lo siguiente. Esto lo vamos a definir como el dinero que retiré después de un mes. Y este lo voy a definir como el dinero que deposité inicialmente. Como yo no sé cuánto dinero deposité inicialmente, esta cantidad yo la denominé X, que es lo que yo quiero encontrar. El dinero que deposité inicialmente. ¿Ya? ¿Qué pasa con los porcentajes? Fíjense bien. ¿Dónde voy a poner el 100%? ¿Qué creen ustedes? ¿El 100% va a corresponder a lo que yo retiré o va a corresponder al total que yo deposité inicialmente? ¿Qué creen ustedes? Claro, al total que yo deposité inicialmente. Súper, súper bien. Es decir, yo deposité un total que va a corresponder al 100% del dinero que yo tenía inicialmente, ¿cierto? Ya. Pero yo cuando fui a retirar ese dinero me había rendido un 15% extra a lo que yo había depositado inicialmente, ¿ya? Y por lo tanto, ¿a qué valor va a corresponder este porcentaje que va a ir aquí? Súper bien, Isabel. Al 100% más el 15%, que es 115%. Súper, súper bien. ¿Ya? Es decir, al monto inicial, que va a corresponder al 100%, yo le agrego un 15% extra, que va a ser lo que me va a rendir mi dinero. ¿Ya? Y por lo tanto, empiezo a desarrollar con la regla de 3, multiplico cruzados, aquellos de los cuales tenga datos, y me va a quedar que X es igual a 644.000 por 100 dividido por 115. ¿Ya? ¿Cuánto les da eso? Sí,
creo que sí, 560.000. ¿Ya? Lo cual tiene sentido, fíjense bien. Obviamente, si su dinero les rindió un 15% extra, el valor que tienen que encontrar del depósito tiene que ser más pequeño. Tiene sentido de que ustedes hayan depositado una cantidad más pequeña de dinero y que en un mes más, al rendirles más, les entreguen mayor cantidad de dinero. ¿Ya? En este caso son 560.000. ¿Ya? Pueden plantearlo también como una ecuación, pero como no hemos visto ecuaciones, lo vamos a dejar planteado solamente con la regla de 3. Pero otra forma de resolver esto hubiese sido con una ecuación. ¿Ya? Como hubiesen planteado ustedes una ecuación, ustedes dicen a cierta cantidad de dinero, yo le sumo el 15% de esa misma cantidad y eso me debe dar 644.000. ¿Ya? Y van resolviendo x más 0,15 de x es igual a 644.000. Esto va a equivaler a 1,15, 644.000. Cuando veamos ecuaciones se van a dar cuenta de lo que les digo, pero se los voy a dejar escrito, que les va a servir mucho. Dividen por 1,15 y eso les va a dar 560. ¿Ya? El planteamiento como ecuación es que a cierta cantidad que yo deposité, le sumo el 15% de la cantidad que yo deposité y eso va a equivaler a 644.000. ¿Ya? Claro, claro, Felipe, porque si tú hablas de rendimiento, de que en este caso, hablando de inversión, te rindió un porcentaje más a lo que depositaste en total inicialmente, siempre tú se lo sumas al porcentaje. Ya, Felipe, súper buena pregunta. En el mismo caso sería de la resta, que en lugar de haberte dado más porcentaje, te dieron menos, se lo resta. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. Creo que acá les puse más ejemplos. Vamos a ver lo que es razones y proporciones y vamos a seguir viendo ejemplos con la regla de 3. ¿Dónde lo hice? ¿A este? ¿Qué te pasó con este Luis? Ya, acuérdense que pueden guardar la pizarra, ¿ya? Al final de la clase pueden poner archivo, guardar pizarra y se les van a quedar guardados todos los ejercicios que hicimos en clase, ¿ya? Le suma el porcentaje, Felipe, pues puede ser que siempre que tú hablas, por ejemplo, de una cifra final, pero que esa cifra, la verdad es que esto siempre se ocupa en temas de inversión, en temas que tienen que ver con dinero, cuando las cifras te rinden más o te rinden menos también, o sea, puede ser para la suma y para la resta. Ya no se me ocurre un ejemplo diferente. Siempre yo este tipo de ejercicio lo ocupo con temas de dinero y de inversión, ¿ya? Eh, porque en otro tipo de ejercicios ustedes se van a dar cuenta que ya no vamos a aplicar este tipo de criterios, pero cuando les hablen de interés, de rendimiento, ustedes deben hacer este procedimiento. El total que ustedes depositaron, o rinde más, o no rinde simplemente y disminuye, y hacen exactamente el mismo procedimiento. Lo que depositan es el 100%, y lo demás, que es un extra, se le suma a eso. ¿Ya? Acuérdense que pueden guardar la pizarra al final. ¿Qué pasa con las razones y las proporciones? Fíjense bien. ¿Qué es una razón? Simplemente es una división entre dos números.
¿ya? Y está indicando que existe cierta relación entre esos números. ¿Qué es la proporción? Es simplemente una igualdad entre dos razones, ¿ya? Es decir, una igualdad entre dos divisiones diferentes. Ahora, ¿cómo ustedes pueden calcular un término desconocido de una proporción? Hacen exactamente el procedimiento que habíamos visto antes. Siempre que ustedes tengan una igualdad entre dos divisiones, ustedes simplemente multiplican cruzados e igualan, ¿ya? Y estos valores que están a cada lado de esta ecuación tienen que ser exactamente iguales. A por B, si por ejemplo les da 4, a la derecha también tiene que ser 4, como lo vamos a ver a continuación. Fíjense bien. Por ejemplo, tenemos una caja, esta es la caja 1, que está compuesta por 3 bolitas azules y 2 bolitas rojas. Y tenemos una segunda caja que sabemos que tiene 6 bolitas azules, pero no sabemos cuántas rojas tiene hasta el momento. Yo ahí se los dibujé, pero lo vamos a calcular. ¿Ya? ¿En qué consiste las proporciones? Las proporciones consisten en lo siguiente, en que si tú tienes, por ejemplo, 2 bolitas rojas por cada 3 azules, para mantener la igualdad entre las fracciones, si tú en otra caja tienes, por ejemplo, el doble de bolitas azules, para mantener la proporción, debes también tener el doble de bolitas rojas. Si en algún caso tú tuvieses el triple de bolitas azules, debes tener también el triple de bolitas rojas y así sucesivamente para mantener equilibrada esa proporción. ¿Ya? En este caso les están dando como dato que tienen 2 bolitas rojas, 3 azules, es decir, en esta caja tienen 2 bolitas rojas por cada 3 azules y en la otra tienen X bolitas rojas por cada 6 azules. Por lo tanto, la cantidad de bolitas rojas de la segunda caja es la variable desconocida. Si yo multiplico cruzado, me va a quedar 2 por 6, que es 12. Multiplico cruzado, me va a quedar 3 por X, que simplemente es 3X, ¿cierto? Y si yo despejo el X, el 3 que está multiplicando el X va a pasar al otro lado a dividir. Cuando pase a dividir al otro lado, me va a quedar que X es igual a 4. ¿Ya? Lo cual era evidente en este ejemplo porque si yo dupliqué la cantidad de bolitas azules, 3 por 2 es 6, para mantener la proporción, también tengo que duplicar la cantidad de bolitas rojas y así mantengo el equilibrio. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Se los voy a enseñar a resolver con proporciones y se los voy a enseñar a resolver con la tablita que es la que yo prefiero que utilicen, pero da lo mismo, pueden utilizar cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, me dicen que en una feria, nosotros sabemos que si vamos a la feria, me van a vender todo de acuerdo al kilo que pese, por ejemplo, los tomates, los limones, la manzana, etc. Es decir, por cada kilo me van a cobrar un precio fijo. ¿Ya? Suponiendo eso, si ustedes tienen que en una feria les venden 2 kilos de tomate a 1.200, ¿cuántos kilos de tomate les van a vender a 7.200? Si ustedes aquí tienen la cantidad de tomates versus el precio de esos tomates, yo sé que por 2 kilos pago 1.200 y por X kilos pago 7.200, hago esa proporción y eso me va a quedar X es igual a, multiplico cruzado, 2 por 7.200 dividido 1.200, ¿y cuánto les da eso? Les debiese dar 12 si no me equivoco, ¿o no? Sí, ya, gracias Gisela. ¿Ya? Y de esta manera lo desarrollaríamos con el tema de las proporciones. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hubiésemos utilizado
la tablita que yo les enseñé anteriormente. Fíjense bien, en esa tablita nosotros tenemos una de las variables, en este caso sería el kilo de tomates. En la segunda columna tenemos el precio de los tomates, que son los datos que me están dando, me están hablando de kilos y pesos, me están preguntando por kilos y me están dando un dato de pesos. ¿Ya? Entonces voy a tener kilos y pesos. En este caso tengo 2 kilos de tomate, por los cuales yo pago 1.200, y tengo X kilos de tomates, por los cuales pago 7.200. ¿Ya? Donde X, en este caso, son los kilos de tomate, por los cuales yo pago 7.200. ¿Ya? Entonces, para encontrar X, lo único que tienen que hacer es multiplicar cruzado, ¿cierto? X va a ser igual a 7.200 por 2, dividen por el que acompaña a X en ese cruce, que es 1.200, y llegan exactamente a la misma ecuación que tenían con el caso de las proporciones que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Es decir, finalmente la regla de 3 le sirve para resolver también este tipo de problemas. ¿Ya? Vamos a ver otro tipo de ejercicio, otro ejercicio, perdón, que es el siguiente. Me dice, en el 2015 migraron a Argentina 16.230 españoles, de los cuales 10.874 están trabajando actualmente. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de españoles que migraron en el 2015 a Argentina no encontraron trabajo? ¿Qué pasa acá? Tenemos lo siguiente. Me están preguntando por porcentaje. Entonces, yo siempre en mi tablita voy a poner en una columna los porcentajes equivalentes. ¿Ya? ¿Qué datos tengo yo? Tengo los datos de los españoles que emigraron a Argentina, que son un total de 16.230. ¿Ya? Ese total va a equivaler al 100%. Ahora, me están preguntando, y ojo con esto, siempre tienen que tener cuidado con los que les preguntan, me están preguntando con los españoles que no encontraron trabajo. Yo sé que 10.874 sí encontraron trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, tienen dos opciones. Poner aquí los datos de los españoles que sí encontraron trabajo, y cuando respondan simplemente, el porcentaje restante van a ser los que no encontraron, o hágalo directamente con los que no encontraron trabajo. ¿Ya? Es decir, si tienen un total de 16.230 españoles, tienen que restarle al total los que sí encontraron trabajo, que son 10.874, y ese total, ¿cuánto les va a dar? Muchas gracias, Luis. 5.446, que van a ser entonces los que no encontraron trabajo. ¿Ya? Al total le restan los que sí encontraron trabajo, y los que están ahí son los que no encontraron trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, los que no encontraron trabajo son, en este caso, 5.446. ¿Ya? Y ese es el porcentaje que yo desconozco. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar cruzado para encontrar el valor de X. En este caso me va a quedar que X es igual a 5.446 por 100 dividido por 16.230. ¿Y eso cuánto les da? Si no me equivoco, les voy a dar como 33%, ¿no? 33,56, 33,6, que sería 33,6%, y si lo quieren aproximar, 34% aproximadamente. ¿Ya? Que son los que no encontraron trabajo. Ahora, si del 100%
34 no encontraron trabajo, ¿qué porcentaje sí encontró trabajo en este caso? Sin tener que hacer un cálculo extra, solamente teniendo ya estos resultados que obtuve. Si el total es del 100%, el 34% lo encontró y por lo tanto el restante, para llegar a 100, es 66, aproximadamente tendría que ser el que se encontró. ¿Ya? Datos aproximados. Ya. ¿Y qué pasa con la segunda pregunta? Me dice, supongamos que estos españoles, 2.400, han decidido regresar a España. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de españoles de los que llegaron en 2015, ojo acá, qué porcentaje de los que llegaron en el 2015, es decir, en total, son los que llegaron en el 2015, ¿ya? Me están preguntando, ¿qué porcentaje de ese total se quedaron en Argentina? Entonces, ¿qué dato tengo acá? Tengo los que regresaron a España. Si de este total regresaron 2.400 a España, significa que en el país quedaron, del total de 16.230 que habían llegado a España, se fueron 2.400 y por lo tanto los que quedaron son gracias a 13.830. Es decir, los que quedaron en Argentina son el total de los que llegó, menos los que se devolvieron, son 13.830, que equivale al porcentaje que yo ahora quiero encontrar. ¿Ya? Por lo tanto, multiplico cruzado, 13.830 por 100, dividido por el total, 16.230, ¿cierto? Y eso me da, ¿cuánto les da eso? 85,2%. Súper bien. Entonces, dudas hasta acá, vamos a empezar con lo que es ecuaciones. Por fin, vamos súper encaminados. Ya, perfecto. Vamos a empezar con ecuaciones. En primer lugar, ¿qué son las ecuaciones? Las ecuaciones son igualdades entre dos expresiones algebraicas, ¿ya? Nosotros vamos a tener dos expresiones algebraicas que les vamos a denominar, en este caso, primer miembro o segundo miembro, o simplemente lado izquierdo y lado derecho, ¿ya? Entonces, siempre las ecuaciones van a estar compuestas por dos miembros o dos lados y una igualdad entre medio de ellos dos, ¿ya? Cada uno de las variables o de las constantes que estén incluidas en estos términos, en estos miembros, se van a denominar términos de la ecuación, ¿ya? En este caso, esta ecuación está compuesta por, inicialmente, 4 términos, ¿ya? 6x, 8 negativo, 2x y 16 positivo. Esos son los términos de la ecuación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las ecuaciones? El objetivo de las ecuaciones es que yo pueda encontrar el valor de una incógnita que a mí me interese conocer, ¿ya? En este caso, la incógnita X. Ahora, en una ecuación tenemos al menos un número desconocido al cual le vamos a llamar variable. Y como yo les dije anteriormente, son las letras que contienen a la ecuación. En una ecuación generalmente nosotros vamos a trabajar con la variable X, pero la verdad es que variable puede ser cualquier letra, como yo les había dicho en un principio, ¿ya? Ahora, fíjense bien. Nosotros, para distinguir con qué tipo de ecuación estamos trabajando, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar cuál es el grado de la ecuación, ¿ya? ¿Y cómo van a determinar el grado de la ecuación? En primer lugar, ustedes van a ubicar su variable. Por ejemplo, en el primer ejemplo, la variable es X, ¿ya? Y van a encontrar el exponente de esa variable
y el exponente de esa variable va a corresponder al grado de la ecuación. ¿Ya? En este caso, tenemos que la variable es x. ¿Cuál es el exponente de x? En este ejemplo, si por ejemplo x me aparece solito, tengo que asumir que el exponente es igual a ¿cuánto? A 1, perfecto. Siempre el 1 no es necesario ponerlo. Por ejemplo, no es necesario poner 1 por x o x dividido en 1, ¿cierto? Porque eso no afecta en nada en este caso a la ecuación. Y por lo tanto, si no les aparece nada, ustedes tienen que asumir que el número que está aquí es 1. ¿Por qué no puede ser 0? ¿A qué es igual x elevado a 0? ¿A qué es igual x elevado a 0? A 1, perfecto. Por ejemplo, cualquier número elevado a 0, ¿cuánto es 2 elevado a 0? Si quieren, pónganlo en la calculadora. 2 elevado a 0 es 1. 40 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Entonces, si esta incógnita está elevada a 1, significa que es una ecuación de primer grado. En el segundo ejemplo, la incógnita es A. A está elevado en este caso, si no me dicen nada, debo asumir que está elevado a 1 y por lo tanto también es de primer grado. En el tercer ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos esta incógnita aquí y aquí. ¿Cuál va a ser el grado de la ecuación? El grado de la ecuación va a ser el exponente más alto que contenga la incógnita. Acá lo contiene, es el 1, el que está elevado en este caso, este está elevado a 2, el más grande es el 2 y por lo tanto es de segundo grado. Súper bien, Rafael. Y en el último ejemplo, z es la incógnita, está elevado a 3, este está elevado a 1, el más grande es 3 y por lo tanto es de tercer grado. Nosotros vamos a trabajar en este curso solamente con las ecuaciones de primer y segundo grado. ¿Ya? ¿Cómo podemos desarrollar una ecuación? Bueno, yo les voy a enseñar dos métodos. Les voy a enseñar el método formal, que es que si ustedes tienen, por ejemplo, una ecuación, tienen que pensar siempre, cuando yo esté desarrollando este método, es lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a suponer que ustedes tienen una balanza, ¿ya? En esta balanza, ustedes tienen una igualdad entre dos miembros, ¿ya? Es decir, esta balanza, para mantenerse en equilibrio, lo que está al lado izquierdo debe ser exactamente igual a lo que está en el lado derecho, ¿ya? Lo que me dice esta igualdad es que, por ejemplo, si yo encuentro el valor de x y lo reemplazo aquí, y esto me diera, supongamos que 2, al lado derecho, al reemplazar ese mismo valor de x, también me debe dar 2, ¿ya? Es decir, yo tengo que encontrar un número tal que el primer miembro y el segundo miembro sean exactamente idénticos, ¿ya? Es decir, estén balanceados. Entonces, esto es como tener una balanza que si ustedes, por ejemplo, le suman 8 a un lado, para mantener el equilibrio, al otro lado también le van a tener que sumar 8. Si lo multiplican por 2, uno de los miembros, el otro lado van a tener que hacer exactamente lo mismo, multiplicar por 2 para mantener el equilibrio. La única manera de mantener el equilibrio y no desequilibrar esta balanza es hacer exactamente lo mismo en ambos lados, ¿ya? Y así pueden seguir manteniendo la igualdad. Entonces el método formal consiste en esto, en mantener esta balanza en equilibrio, cosa que si yo voy agregando un número o restando un número, multiplicando un número, dividiendo un número, lo haga a ambos miembros de la ecuación, ¿ya? En eso consiste el método formal de resolución. Vamos a sumar o restar la misma cantidad a ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad, o multiplicar o dividir la misma cantidad a ambos lados de la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Fíjense bien. Vamos a empezar con las ecuaciones de primer grado. Como yo les dije anteriormente, una ecuación de primer grado simplemente es aquella cuyo exponente de la variable con la que yo estoy trabajando, que en este caso es x, es igual a 1, ¿ya?
¿Qué vamos a hacer para desarrollar esto con el método formal? Simplemente lo que vamos a hacer es que el objetivo de las ecuaciones es que ustedes puedan encontrar el valor de x. Y ustedes tienen que pensar desde un principio, cuando resuelven la ecuación, que tienen que llegar sí o sí a un resultado final tal que x les quede completamente despejado, sin acompañamiento ni de un número ni de ningún signo. ¿Ya? Bueno, en este caso positivo, ¿ya? Pero no les puede quedar con un signo negativo de acompañamiento, ¿ya? Ni con un número tampoco. Tienen que despejarlo por completo. Ese es el objetivo que ustedes tienen que perseguir. Para cumplir ese objetivo, ustedes lo primero que tienen que hacer es, para despejar x, deshacerse de cualquier cosa que lo esté acompañando al lado izquierdo, ¿ya? En este caso, el más 4. Si ustedes se quieren deshacer del más 4 y tienen esto equilibrado, ustedes lo que van a tener que hacer es restar a ambos lados de la ecuación un número 4, ¿cierto? ¿Cómo elimino un número positivo con un número negativo? Y en este caso, una suma lo elimino con una resta, una multiplicación la elimino con una división, ¿ya? Y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, voy a restar 4 a ambos lados de la ecuación, y eso me va a quedar finalmente x más 4 menos 4, esto que está acá, va a ser igual a 0, que era lo que yo quería conseguir. 4 positivo menos 4 es 0, y 8 menos 4 es 4. ¿Ya? Y ese va a ser el resultado de la ecuación. ¿Ya? Ese es el método de la balanza que muchas veces le llaman, que es el método formal. Ir haciendo lo mismo a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Restar 4 en este caso. Y cuando tienen, por ejemplo, una multiplicación, como en este caso 6x es igual a 18, en este caso 6x es igual a 18, lo que va a pasar acá es que para despejar el x, que está siendo multiplicado por 6, para eliminar una multiplicación, ustedes tienen que aplicar una división, ¿cierto? Y como quieren deshacerse del 6, que está multiplicando el x, deben dividir todo por 6, y por lo tanto les va a quedar 6x dividido en 6, es igual a 18 dividido en 6. Simplifican estos números y les va a quedar x es igual a 3. Súper bien. ¿Ya? Ese es el método formal. ¿Ya? Por ejemplo, esta ecuación está desarrollada con este método formal, y en esta ecuación lo que hacemos es lo siguiente. Lo que queremos lograr finalmente es que este x quede despejado, lo vamos a dejar al lado izquierdo. Ojo que también puede quedar al lado derecho. En un ejercicio más adelante se los voy a desarrollar al otro lado. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de dejar el x lo más despejado posible. Y para eso vamos a ir eliminando cualquier cosa que me impida dejar esto despejado. Ya, por ejemplo, acá tengo 6x y acá tengo 2x, pero para resolver esto tengo que llegar a un único x que me quede despejado. Y por lo tanto lo que yo voy a hacer es que me voy a deshacer de este 2x que está a la derecha. ¿Cómo me deshago de él? Simplemente voy a restar 2x a ambos lados de la ecuación. Lo voy a restar al lado izquierdo y al lado derecho. Resto 2x a ambos lados de la ecuación. Es lo que yo hice acá. Reordené. 6x menos 4 menos 2x. Ojo que en el reordenamiento, si el 2x es negativo, siempre va a ser negativo si yo lo voy reordenando dentro del mismo miembro. En este caso 2x negativo al lado izquierdo, siempre va a ser 2x negativo al lado izquierdo, en el reordenamiento también. 4 es negativo, en el reordenamiento también. Acá hice exactamente lo mismo, y me va a quedar que, como estamos trabajando con los mismos términos, 6x menos 2x, 6 menos 2 es 4, y en este caso, como estamos trabajando con la variable x, 4x. Mantengo el 4 negativo igual, y al lado derecho me va a quedar 2x menos 2x, 0, más 20, que en este caso es lo mismo que 20. ¿Ya? Después, como quiero despejar el x, me está molestando este 4 negativo que está acá. Como me está molestando el 4 negativo,
para eliminar, en este caso, un número negativo, simplemente lo que voy a tener que hacer es sumarle un número positivo, ¿ya? Y si le sumo 4 a ambos lados, lo que voy a obtener de sumarle 4 a ambos lados es lo siguiente. Me va a quedar 4x menos 4 más 4, menos 4 más 4, van a desaparecer, que era lo que yo quería lograr. En la derecha me va a quedar 20 más 4, que es 24. Como aquí me quiero deshacer de esta multiplicación, voy a dividir toda la ecuación por 4, y me va a quedar 4x dividido en 4, que me van a ir los 4, y a la derecha va a quedar 24 dividido 4, que en este caso es 6. ¿Ya? Ese es el método formal. Estoy segura que ustedes ocupan el que viene a continuación, pero ojo, que es exactamente este mismo método formal, pero hecho de una manera más rápida. ¿Ya? ¿Cómo ustedes van a comprobar si llegaron a un resultado correcto? Y yo siempre les aconsejo que hagan esto. Siempre que ustedes estén realizando una prueba y lleguen al resultado final, comprueben que el resultado está bueno. ¿Cómo van a comprobar que el resultado está bueno? Ustedes van a tomar la ecuación inicial, que es 6x menos 4 igual a 2x más 20, y van a reemplazar el valor que encontraron de x en esa ecuación. ¿Ya? Es decir, ya sé el valor de x, sé que x es igual a 6. 6x es lo mismo que 6 por 6. Copio lo demás tal cual como está. 2x es lo mismo que 2 por 6. Y copio lo demás tal cual como está. Desarrollo multiplicaciones primero. 6 por 6, 36, menos 4, igual a 2 por 6, 12, más 20. 36 menos 4 es 32. Y a la derecha, 12 más 20 es 32. Llegué al mismo resultado y por lo tanto está excelente. ¿Ya? Esa es la forma de comprobar que hicieron bien un ejercicio. Siempre hagan esto en las pruebas. Ya comprueben que el resultado está bueno. ¿Qué pasa con un método más directo? Que la verdad es que es exactamente lo mismo, pero saltándonos algunos pasos. Este método consiste en lo siguiente, en que voy a empezar a reordenar los términos de la ecuación. Por ejemplo, todos los que tengan x o que contengan a x, los voy a dejar a un lado de la ecuación. En este caso, los voy a dejar al lado izquierdo. Y todas las demás constantes los voy a dejar al lado derecho. ¿Ya? Entonces, voy a reordenar al lado izquierdo todos los que contengan x, y me va a quedar 6x. Y si se fijan, al lado derecho, el 2x es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, si lo paso al otro lado, va a pasar como un número negativo. Ya siempre tengan cuidado cuando pasan un número al otro lado con el tema de los signos, ¿ya? Eso solamente en el caso de la suma y la resta. Las multiplicaciones y las divisiones pasan con el mismo signo al otro lado, ¿ya? Y al lado derecho tienen el 20, que es positivo, pero el menos 4, que está al lado izquierdo, es negativo, y si lo pasan al otro lado, va a pasar como suma, ¿ya? Se les va a quedar más 4. Entonces, ambos tienen una base de x, simplemente lo suman, o en este caso lo restan. 6 menos 2 es 4, tienen una base de x, 4x, es igual a, ambos son constantes, 20 más 4, simplemente lo sumo, 24. ¿Ya? Y ahora digo, x está siendo multiplicado por 4, y la multiplicación pasa al otro lado como división, manteniendo su signo, que en este caso es positivo. ¿Ya? Solamente la suma y las restas cambian de signo. Y me va a quedar 24 dividido por 4, que en este caso es 6. Que es exactamente al mismo resultado que llegué anteriormente. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ejercicios que son un poco más complejos, que son los siguientes. Fíjense bien. ¿Cuándo se empieza a complejizar esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, paréntesis entre medio, en los cuales voy a tener que aplicar, por ejemplo, la propiedad distributiva, o cuando tengo fracciones dentro de una ecuación. ¿Ya? ¿Qué pasa en este ejemplo donde tengo estos paréntesis?
ocurre lo siguiente. El 3 negativo está multiplicando todo lo que está adentro. Está multiplicando al 3x y está multiplicando al 4 negativo. O en otras palabras, está multiplicando a la diferencia entre 3x y 4. ¿Ya? Por lo tanto, lo que van a tener que hacer es tomar este 3 negativo, multiplicarlo por el primer término de este paréntesis y sumarle la multiplicación de ese mismo número por el segundo término que está en este paréntesis. ¿Ya? Y les va a quedar. Se los voy a anotar todo primero. Se los voy a poner entre paréntesis para que no nos confundamos con los signos. 3 negativo por 3x más 3 negativo por el 4 es negativo en este caso, más 6x es igual a 2x más, hacemos lo mismo con el 4 que está afuera, 4 por el primer término que es 4, como son positivos no me complico, lo dejo aquí en paréntesis, más 4 por el segundo término que es x, que en este caso sí es negativo. ¿Ya? Y desarrollo. Resuelvo esto, tengo 3 negativo por 3x. Multiplico en este caso estos valores, 3 por 3 es 9, como estamos multiplicándolo por x también lo ponemos, 3 es negativo, y 3x es positivo, y negativo por positivo es negativo. ¿Ya? Después, 3 por 4 es 12, ambos son negativos, y negativo por negativo es positivo. Tenemos el 6x, eso va a ser igual a 2x, más 4 por 4, en este caso es 16, ¿y qué pasa acá? 4 por x es 4x, pero el 4 es positivo, el x es negativo, y positivo por negativo es negativo. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer es que para reordenar esto, todos los términos que contengan al x los voy a dejar a un lado. Pueden dejarlo al lado derecho o al izquierdo. En este caso, yo los voy a dejar en el lado izquierdo para mostrarles lo que pasa. Todos los términos que contengan a x los voy a dejar al lado izquierdo. Tengo 9x negativo, tengo 6x positivo, el 2x que está a la derecha es positivo. Si yo lo paso al lado izquierdo, me va a quedar negativo. El 4x que es negativo a la derecha, lo voy a pasar al lado izquierdo con signo positivo. Y todos los valores que estén a la derecha los voy a mantener tal cual como están. En este caso, el 16 positivo lo mantengo tal cual como está. Y el 12 positivo, que está a la izquierda, como lo voy a pasar hacia el otro lado, hacia el lado derecho, voy a tener que cambiarle el signo y en este caso me va a quedar como menos 12. ¿Ya? Si se fijan, comparten la misma base de x, simplemente me preocupo de sumar, en este caso 9 negativo más 6, les queda 3 negativo. 3 negativo menos 2, les queda 5 negativo. 5 negativo más 4, les queda menos 1. ¿Ya? No es necesario poner el 1, pero se lo voy a poner por lo siguiente. 16 menos 12, en este caso es 4. ¿Ya? ¿Por qué les puse el 1? Lo hice por lo siguiente. Para yo obtener el valor de x, tengo que dejarlo 100% despejado. Pero x está siendo acompañado por un valor negativo, por un signo negativo. ¿Cómo se van a deshacer ustedes de este signo negativo? Simplemente ese 1 que está multiplicando el x, lo voy a pasar al otro lado dividiéndolo. Pero ojo, que la multiplicación y la división se respetan los signos que contienen originalmente, que en este caso es negativo, y por lo tanto x va a ser igual
a menos 4. ¿Ya? ¿Dudas con este ejercicio, chiquillos? Bueno, no se duerman que ya vamos a llegar a los problemas de aplicación y vamos a terminar ahí, ¿ya? Para no reventarlos con tanta materia. Ya, ¿qué pasa en el caso de las ecuaciones fraccionarias? En el caso de las ecuaciones fraccionarias, para poder desarrollarlas, lo primero que ustedes van a tener que hacer es deshacerse de los denominadores. ¿Cómo creen ustedes que se van a deshacer de los denominadores? ¿Qué creen ustedes que debiesen hacer ahí, con los denominadores? Perfecto, Isabel. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Fíjense bien. Yo les dije que para mantener el equilibrio de una ecuación, si yo, por ejemplo, sumo, resto, divido, multiplico, tengo que hacerlo a ambos lados, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, la manera más rápida de resolver esto, es multiplicando toda la ecuación por el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Cuando tienen dos números que están muy cercanos entre sí, como en el caso del 2 y el 3, que son consecutivos, el mínimo común múltiplo va a ser siempre la multiplicación entre ambos. En este caso, 2 por 3, 6. Si ustedes se fijan, si el 3 cabe 2 veces en 6, 3 por 2 es 6, y el 2 cabe 3 veces en 6, 2 por 3 es 6. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que van a hacer es que van a multiplicar ambos miembros de la ecuación por 6. Pero ojo, que no les vaya a ocurrir esto. Ambos lados, ambos miembros de la ecuación, todos los números de la ecuación van a estar multiplicados por 6. ¿Ya? No solamente aquellos que contienen el denominador, todos los números. Por lo tanto, tienen que tener cuidado con eso. Se los voy a escribir de una manera más formal. 6 está multiplicado por el primer miembro de la ecuación, que es x tercios más 4, y el segundo miembro también lo vamos a multiplicar por 6 para mantener el balance entre las dos igualdades. ¿Ya? Y ahora empiezo a desarrollar la distribución, en este caso 6 por x tercios más 6 por 4, eso es igual a 6 por 4x, 6 por 4 por x, o 4x, más 6 por 3 medios, y ahí ustedes pueden inmediatamente poner el signo, 6 es positivo, 3 medios negativo, positivo por negativo, negativo. ¿Ya? 6 es positivo, 3 medios negativo, por lo tanto, signo negativo. Y ahora resuelven. En este caso, ustedes me dicen cuánto les da a ustedes. Simplifico por 3, divido por 3 arriba, divido por 3 abajo, ¿cierto? Y si divido por 3, esto me va a quedar 6 dividido en 3 es 2, y 3 dividido en 3 es 1, ¿cierto? Acá hago lo mismo, solamente que voy a dividir por 2, simplifico a ambos lados, arriba y abajo, y me va a quedar 2 dividido en 2 es 1, 6 dividido en 3, 6 dividido en 2, perdón, es 3, y resuelve. 2x más 24 es igual a 24x menos 3 por 3, que en este caso es 9. Luis, sí, formalmente se suma, ¿ya? Pero esa suma se puede cambiar dependiendo del signo de ambas variables, pero sí, formalmente siempre se suma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tú lo estás sumando formalmente, pero lo que pasa acá es que el signo negativo del 3 medios va a ser el que va a predominar finalmente, porque si tú sumas, acá vas a tener una suma entre 6 y 3 medios negativos, ¿ya? Y finalmente te va a quedar positivo por negativo, negativo, ¿ya? O sea,
siempre se suma formalmente, pero va a predominar obviamente el signo de las multiplicaciones, que es lo que te va a cambiar finalmente la suma. Ya, yo antes se lo había escrito así, por ejemplo, más 6 por 3 medios negativos. Formalmente lo estamos sumando. Pero cuando yo resuelvo esto, lo que va a ocurrir aquí es que con esta suma, multiplicado por este signo, se va a transformar en una recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les va a quedar esto? Esto les va a quedar de la siguiente manera. Y fíjense bien, se lo voy a desarrollar de otra forma por si ustedes lo quieren aplicar. Si ustedes se fijan, el 24x a la derecha es mayor que el 2x a la izquierda. Entonces, lo que yo voy a hacer para que me quede con signo positivo inmediatamente es pasar todas las x a la derecha. Y vamos a llegar al mismo resultado que si lo pasaran a la izquierda, pero en un paso menos. ¿Ya? 2x, que es positivo, a la izquierda va a pasar al otro lado como negativo. El 24 positivo lo voy a dejar tal cual, porque lo estoy manteniendo en el lugar que estaba, al lado izquierdo, pero el 9 negativo, que está a la derecha, va a pasar al otro lado como 9 positivo. Y resuelvo. 24 más 9 es 33, y 24x menos 2x es 22x. El 22 que multiplica x va a pasar al otro lado a dividir. Y esto ustedes lo pueden simplificar o no. Si lo simplifican, ¿por cuánto lo simplificarían? ¿Por cuánto dividirían? Por 11, súper bien, Rafael, Isabel. Si ustedes simplifican por 11, 33 dividido en 11 es 3, 22 dividido en 11 es 2, y por lo tanto x les va a quedar igual a 3. ¿Ya? Pueden despejar el x también al lado derecho, lo importante es que les quede así tal cual como está, sin un signo negativo ni ningún tipo de acompañamiento. ¿Ya? Si lo hubiesen hecho al otro lado, hubiesen llegado al mismo resultado. ¿Ya? Solamente que les hubiese quedado el x negativo, hubiesen tenido que cambiar el signo al otro lado, etc. ¿Ya? Pero lo pueden resolver también. ¿Dudas con esto, chiquillos? Antes de pasar a los ejercicios de problemas ya un poquito más complejos. Ya, perfecto. Vamos a continuar con los problemas de aplicación. ¿Ya? La idea de las ecuaciones de primer grado, como yo les decía, aprenderse a lo mejor la metodología o finalmente ya mecanizarse con la resolución de ejercicios de ecuaciones. A mí lo que me interesa es que ustedes sean capaces de transformar un problema verbal en un problema algebraico, ¿ya? O de llegar a esa ecuación que finalmente les permita obtener el resultado final, ¿ya? Pero la parte lógica, la que tienen que usar en este tipo de problemas, es lo más importante de todo, ¿ya? Entonces, fíjense bien, este ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a fijarnos en todos los datos que me están dando y voy a empezar a representar la cantidad desconocida que yo quiero encontrar, ya sea un número, siempre va a ser una cantidad cuantitativa, pero puede ser un número cualquiera, o puede ser la cantidad de personas, o puede ser la cantidad de dinero, etc. Lo voy a expresar con una variable, generalmente yo ocupo la x, y con esa variable yo voy a ir formando una ecuación, ¿ya? Entonces, fíjense, me dicen, encuentre un número, ya este número le voy a llamar x, tal que su triple más su mitad sea igual al quíntuple del mismo número menos 3. O sea, parece un trabalenguas, pero no es tan difícil como creen. Fíjense bien. Me dicen, encuentro un número tal que, y empezamos a resolver el ejercicio. Su triple, ¿el triple de quién? Del número, ¿cierto? Es decir, encuentro un número tal que su triple es lo mismo que decir el triple del número, triple de x, más su mitad, es decir, más la mitad de x, sea igual al quíntuple del mismo número, es decir, al quíntuple de x, menos 3. ¿Ya? Triple de x.
triple de x simplemente es 3x, la mitad de x es x medio, quíntuple de x simplemente es 5x, y le resto el 3. ¿Ya? Y ahí desarrollan esa ecuación, que en este caso va a tener una fracción entre medio, la resuelven tal cual como yo les enseñé anteriormente. Ya lo difícil es plantear la ecuación original, ¿ya? En este caso hay un solo denominador, por lo tanto es mucho más fácil, multiplican todo por el mínimo común múltiplo, que en el caso de ser un solo número, obviamente es el mismo número, es 2. Multiplican todo por 2. Y les va a quedar rápidamente 2 por 3x más 2 por x medios, ahí se les va a ir el denominador, es igual a 2 por 5x menos 2 por 3. ¿Ya? Y ahí empiezan a despejar. ¿Qué pasa con este ejercicio? Fíjense bien. Encuentre un número tal que la diferencia entre ese número y 12 equivalga al doble de la suma entre el tercio de ese número y 4. Fíjense bien. Nuevamente a este número yo le voy a llamar x, ya que va a ser la incógnita. Y me dice, encuentra un número tal que la diferencia entre ese número y 12, ¿cómo nosotros expresamos la diferencia entre un número y 12? ¿Cómo lo dirían ustedes? La resta, ¿cierto? Que en este caso sería, si el número es x, sería x menos 12, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un número y 12. La resta entre x y 12. Equivale al doble, y ojo acá, al doble de la suma entre el tercio de ese número y 4. ¿Cómo expresarían eso? Vamos, chiquillos, díganme ustedes cómo lo expresarían. El doble de, y ojo acá. Nosotros sabemos que el doble de es simplemente 2 por. ¿Dónde está la complejidad? Acá. El doble de la suma, ¿cierto? Es decir, el doble de la suma, es el doble de la suma, entre el tercio de ese número, es decir, x dividido en 3 y 4. ¿Ya? Y ahí empiezan a resolver. X menos 12 es igual a 2x tercios más 2 por 4, 8. Y ahí siguen resolviendo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Vamos a pasar a... ¿qué te pasó, Carlos? ¿Estás muy colgado? Dígame nomás, porque si no... y subo más ejercicio para que practiquen. Ah, ya, perfecto, Carlos. Como les veo muy calladitos, no sé si se quedaron dormidos, si están muy colgados. Ya. Entonces, fíjense bien. Vamos a pasar, para que alcancemos a avanzar, a ver si llegamos a este ejercicio que es mucho más complejo. Nos vamos a saltar esto y si alcanzamos, nos volvemos a estos ahí. ¿Ya? Fíjense bien, que estos son ejercicios súper buenos para practicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Y son los siguientes. Pongan mucha atención con esto. Me dicen, la suma de las edades de A y B es de 84 años. Y ojo con esto, que tengo hasta el momento dos variables desconocidas, que son la edad de A y la edad de B. Son dos cosas que yo desconozco. ¿Ya? Yo sé que la suma de sus edades es igual a 84. ¿Ya? Entonces lo primero que yo voy a hacer en este tipo de ejercicios es tratar de plantear una ecuación como la que estoy planteando aquí. La edad de A más la edad de B me tiene que dar 84 años. ¿Ya? Y esta va a ser finalmente la ecuación con la que yo voy a trabajar. Antes de trabajar con esa ecuación, yo tengo que anotar todos los datos que me están dando en este ejercicio. Y fíjense lo que pasa acá.
Todos estos ejercicios se hacen exactamente de la misma manera. Si entienden este, van a entender los demás. Hasta acá voy súper bien. Gracias a esto planteé una ecuación. Yo sé que la edad de A más la edad de B tiene que ser igual a 84. Esta igualdad me permite tener una ecuación. Ahora, fíjense, me dice, B tiene 8 años menos que A. ¿Ya? Es decir, yo sé que la edad de B equivale a 8 años menos que A. Recuerden que el menos que o el más que se resta al final. En este caso, la edad de B es la edad de A menos 8. ¿Ya? Eso significa que B tiene 8 años menos que A. ¿Ya? Y ojo acá. Yo ya sé algo acerca de la edad de B. Es decir, dentro de los datos me están dando alguna seña de lo que pasa con la edad de B en función de la edad de A. ¿Ya? Si yo tengo un dato acerca de la edad de B, significa que ese dato lo voy a ocupar a mi favor para lo siguiente. Fíjense bien. Yo sé algo acerca de la edad de B, pero hasta el momento no sé nada acerca de la edad de A. Por lo tanto, como no sé nada acerca de la edad de A, la edad de A va a ser X, ¿ya? Porque no me están dando ningún dato acerca de ella. Y la edad de B va a estar en función de X. En este caso, va a estar en función de la edad de A, de la cual no me están dando ningún dato. Solamente me están dando datos acerca de la edad de B, y por lo tanto, la edad de B va a quedar en función de aquella de la cual no me estén dando ningún dato. Como no me están diciendo nada acerca de A va a ser X, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que la edad de B equivale a la edad de A, que es X, menos 8, ¿ya? Si ustedes le dan datos acerca de una variable, de la cual no les den ningún dato, esa va a ser X, ¿ya? Entonces, fíjense, tienen la edad de A más la edad de B es igual a 84. Esta es la ecuación que ustedes habían planteado originalmente, ¿ya? La edad de A es X, la edad de B es X menos 8, ¿cierto? Es decir, 8 años menos que la que tiene A. Y eso me tiene que dar 84. Resuelvo y me da que X es 46. Pero ojo, X es la edad de A. Yo sé que A tiene 46 años y que B tiene X menos 8. Es decir, 46 menos 8, que en este caso es, ¿cuánto les da eso? 38 años. ¿Qué les dice ahí? ¿Ya? Un ejercicio más complejo, si quieren hasta aquí llegamos, es lo siguiente. Tienen, este es un ejercicio más complejo. Lo único que tiene complejo es que es más largo, pero se resuelve de la misma manera. Si entienden este, pueden entender cualquier ejercicio de este tipo. ¿Ya? Fíjense bien. Tienen la suma de las edades de 4 hermanos. Ustedes saben que la suma de las edades de 4 hermanos es 28 años. ¿Ya? Yo los hermanos les puse el nombre de acuerdo a si era el primero, es decir, el mayor, el segundo, el tercero, o el cuarto, es decir, el menor, ¿ya? Y planteé mi ecuación. Yo sé que la edad del más grande, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, me tiene que quedar 28. Y esa va a ser mi ecuación, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Esa va a ser la ecuación con la que yo finalmente voy a trabajar. Pero lo que tengo que hacer ahora es, primero, definir quién va a ser X, y los demás los voy a poner en función de X, de la siguiente manera. Pongan mucha atención, fíjense. Me dicen, ¿cuál es la edad de cada uno? Si el mayor, y me dicen algo acerca del mayor, tiene la, ¿ya? No importa lo que me digan de él hasta el momento. Después me dicen, el segundo, y me dan cierta información acerca de él. No importa que hasta el momento. Y el tercero, y me dan acerca de él cierta información. Por lo tanto, tengo datos acerca del mayor, tengo datos acerca del
¿Ya? ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es que voy a buscar dentro de la información que me están dando alguno de estos hermanos que esté en función de la edad del más pequeño. Si se fijan, el tercero está en función de la edad del más pequeño. ¿Por qué? Porque me dicen que el tercero tiene 4 años más que el cuarto. Es decir, el tercero tiene la edad del cuarto, y yo definí como X, más 4. 4 años más que X. Y ahora tengo definido la edad del tercero en función de X. Ahora tengo la edad del tercero y la edad del cuarto en función de X. Vamos con alguno de los otros hermanos que esté en función de cualquiera de ellos dos. Tengo al segundo. El segundo tiene 2 años más que el tercero. Yo ya sé cuál es la edad del tercero. Sé que el tercero tiene X más 4 años. Y por lo tanto, decir que el segundo tiene 2 años más que el tercero es lo mismo que decir que tiene 2 años más que X más 4. X más 4 más 2. Que finalmente me da X más 6 o 6 más X, que es lo mismo. ¿Ya? Ya tengo definidos 3 hermanos. Me queda uno solo, que es el mayor, y me dicen que el mayor tiene 4 años más que el segundo. Si se fijan, está en función del segundo hermano, que sería, en este caso, el segundo hijo. Y yo sé que el segundo es igual a X más 4 más 2, que es lo mismo que X más 6. Y en otras palabras, el mayor tiene 4 años más que X más 6, o X más 6 más 4, que en este caso es 10 más X o X más 10. ¿Ya? Y a todos los hermanos los tengo definidos en función de X. Simplemente reemplazo en la primera ecuación planteada todos esos valores que yo definí, la edad del primero más la edad del segundo más la edad del tercero más la edad del cuarto, igualado a 28, resuelvo y me va a quedar que X es igual a 2. Pero ojo, que X es la edad del hermano más pequeño, que es igual a 2 años. Si el más pequeño tiene 2 años, el tercero tiene X más 4, es decir, 2 más 4 es 6. El segundo tiene 6 más X. Si X es igual a 2, significa que tiene 8. Y el primero tiene 10 más X. Si X es igual a 2, significa que tiene 2. ¿Ya? ¿Tú qué quieres suceder? Y así, si quieren, llegamos hasta acá. ¿Tienen dudas con alguno de los ejercicios? Con este. Dímelo más, Luis. ¿Cuál es tu duda? Ya, Rafael, yo igual les dejé, si se fijan, les dejé varios ejercicios resueltos. Y bueno, y tienen las guías de ejercicios también, ¿ya? Que les van a permitir resolver bastantes dudas, y si no me escriben nomás, ¿ya? Al correo no se las mandé, pero se las subí a la plataforma, Rafael. Están en la carpeta de guías, está lo que vimos de porcentajes, hay una guía, hay otra guía de ecuaciones de primer grado, y está las ecuaciones de segundo grado, que no las alcanzamos a ver esta clase, pero la vamos a ver ya la próxima semana, que también les entra en la clase, ¿ya? Que pueden avanzar con eso si quieren, y si no, bueno, la avanzan en la próxima clase, debido a que hoy día alcanzamos a ver solamente la de primer grado, ¿ya? Luis, ¿cuál es tu duda? Ya, Luis. Ya. Mira, lo importante es que lo estás haciendo conmigo,
Y no importa si te equivocas, lo importante es que si te equivocas te des cuenta en qué te equivocaste y bueno, y no te vuelva a pasar, ¿ya? Pero es súper importante que, como lo hace Luis, lo vaya haciendo conmigo los ejercicios, ¿ya? Ya sí. Bueno, los dejo